Capítulo 2. El rechazo. La bestia suspiró y se desplomó en un banco de piedra, a la sombra de la estatua de una criatura alada que flotaba sobre él. La sombra de la estatua se mezcló con la suya, su rostro y sus alas, dando como resultado algo que parecía un Shedu, el león alado de los mitos ancestrales. Había pasado tanto tiempo desde que él no había visto incluso su sombra, que apenas sabía cómo se veía, y esa sombra despertó en él un gran interés. Con la infusión de luz la sombra se desvaneció en la nada, quedando allí una nueva estatua blanca y austera, con una expresión pasiva. No era masculina o femenina, no como algo que él pudiera soponer, y estaba completamente quieta con un pequeño candelabro de latón en la mano, las velas encendidas, mientras en la otra mano apuntaba directo a la entrada del castillo. Era como si la figura de piedra le estuviera ordenando que volviera al castillo, de vuelta a la boca abierta. Él temía que, si regresaba, el castillo finalmente podría devorarlo. Hizo su camino de vuelta, dejando a la silenciosa estatua y a las burlonas palabras de las hermanas en el jardín. La luz que provenía del candelabro parecía muy pequeña ahora, como luciérnagas en la distancia. La estatua haría su camino de vuelta al castillo en su propio tiempo, más probable cuando la bestia estuviese lo suficientemente lejos. Ellas nunca se movían o venían hacia él mientras estaba mirándolas directamente. Se acercaban a él siempre sigilosamente, mientras su atención estaba en otro sitio. Eso lo asustaba de verdad. Saber que ellas podían venir en cualquier momento y hacer con él lo que desearan. Pero esa era otra porción de la maldición con la que tenía que lidiar. Él pensó acerca de lo que las hermanas le habían dicho y se preguntó cómo Bella vería el encantamiento del castillo y cómo los sirvientes maldecidos aparecían ante ella. Mientras caminaba a través del vestíbulo al salón comedor, se detuvo al escuchar unas apagadas voces que venían de la recámara de Bella, pero no pudo entender lo que estaban discutiendo. Él estaba arrastrándose por el pasillo, esperando obtener una pista de lo que estaban hablando con ella, cuando escuchó a un caballero con acento francés invitándola a cenar. Ella cerró la puerta de golpe y se negó. No quiero hacer nada con él. Él es un monstruo. Monstruo. Su ira tomó lo mejor de él. Si ella no quiere cenar conmigo, entonces ella no comerá nada en absoluto. Doblando en la esquina y medio esperando ver otra de las vividas estatuas estando allí para atormentarlo, pero la única evidencia de que alguien había estado ahí era el pequeño candelabro de oro que justo había visto en el jardín de las rosas, ahora extinguido, con una pequeña cinta de humo saliendo de la mecha humeante. Ella piensa que soy un monstruo. Sintió su ira crecer, extendiéndose fuera de control mientras se dirigía al ala oeste. Sus garras arañaron la barandilla de madera mientras subía por las largas escaleras, deseando que eso fuera carne y sangre, no astillas de madera. Había muy poca luz en esa parte del castillo. Estaba completamente oscuro, aparte de la luz de la luna que atravesaba las andrajosas cortinas rojas de su dormitorio. Apoyados en la pared del fondo, había montones de espejos de diferentes formas, cubiertos con telas blancas. Entre los espejos había retratos, algunos de los cuales habían sido destruidos por su ira y frustración. Los rostros burlándose de él, como lo habían hecho las brujas, burlándose de él, con su antigua apariencia. No podía encender el fuego en la chimenea asombrantemente grande, o en las antorchas en los soportes de pared. Sus patas no podían manejar objetos pequeños como cerillas, y los sirvientes no tenían permitido entrar al ala oeste. Ni siquiera las hermanas venían a esa parte del castillo. Él había escapado de sus burlas por largos tramos de tiempo, cuando había pasado la mayoría de sus días ahí al comienzo, escondido, dejando su ira crecer en épicas porciones, temeroso de que lo que estaba convirtiéndose, pero era entregado al mismo tiempo.
Había sido así, el principio, ¿no es así? La intriga, la sutil diferencia en sus rasgos, las líneas alrededor de sus ojos que asustaban a sus enemigos cuando los estrechaba. Usar una mirada antes de palabras para imprimir miedo en sus enemigos había sido bastante útil, de hecho. Él se había mirado en los espejos esos días, tratando de distinguir qué tipo de hechos causaban las alteraciones más horribles en su apariencia, sabiendo que era una maldición degenerativa que no podía ser suprimida. Las hermanas parecían saber acerca de esa compulsión y lo molestaban con eso, diciendo que él podía sufrir del destino que la segunda esposa de su primo si no tenía cuidado. Las hermanas siempre estaban hablando tonterías, siempre hablando en fragmentos y sufriendo ataques de risa tan severos que él difícilmente sabía de qué estaban hablando. Él ni siquiera estaba seguro si ellas lo notaban. ¿Podría ser todo eso el divagar de las mentes enloquecidas? Y ahí estaba él, siendo la burla de unas brujas locas. Él, quien una vez fue príncipe. Una vez y ahora, él no podía siquiera aventurarse fuera de sus jardines o acercarse a un extraño herido que pudiera deambular por el bosque de su castillo en la noche sin conseguir que corriera asustado. ¿Qué había pensado Bella de lo poco que vio en él a la luz de las antorchas de la mazmorra? Pero él sabía, ¿cierto? Ella lo había llamado monstruo. Déjala a los sirvientes entonces. Déjalos tejer cuentos de sus viles fechorías. Déjalos que ellos le confirmen cuál vil y feo era. No se preocuparía. Después de todo, él era un monstruo. Y los monstruos no saben de sentimientos, especialmente de ese sentimiento llamado amor. Su ira y confusión fueron sofocadas cuando su cabeza dio vueltas por el cansancio. Estaba sentado en la cama, preguntándose qué haría después. Las hermanas habían dado a entender que la chica era su único escape de la maldición. Mentirosas. Él podría hacer que ella se enamorara de él fácilmente si luciera como su antiguo ser, guapo, bien arreglado, algunos días arrogante. Las mujeres eran fáciles de manejar entonces. Unas pocas palabras floridas de amor, fingiendo cierto interés en lo que ellas dijeran, tal vez mostrando una pretensión de vulnerabilidad, y la chica era suya. Y a menudo ni siquiera necesitaba recurrir a tales tonterías. Solo si la chica era extremadamente hermosa, se molestaría en tratar de ganarse su admiración. Por lo general, su apariencia era suficiente para atraparlas en el hechizo. Pero la forma en que se veía ahora, no tenía idea de cómo hacer eso con Bella. Se sentó, sintiendo las sábanas ásperas y andrajosas contra las almohadillas de sus patas. Quizás debería dejar que los criados entrasen para que hicieran la cama, quitaran el polvo de las ventanas y fregaran el suelo. Vivir más como un ser humano que como el monstruo en el que se había convertido. Se puso de pie con las piernas temblorosas, todavía mareado por la oleada de ira animal que había sentido cuando escuchó a Bella llamarlo monstruo. Se trasladó hasta la repisa de la chimenea, donde guardaba el espejo encantado que las hermanas le habían regalado hace mucho tiempo. Se quedó allí por un momento, respirando profundamente antes de mirarse a sí mismo. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto su propio reflejo. Tenía que ver cómo sus odiosas hazañas se habían grabado en su rostro. Su pata descansaba sobre la sábana que cubría el marco. Entonces, de un movimiento, arrancó la sábana y la arrojó a un lado, revelando en el espejo y el reflejo empañado el monstruo. El único indicio de lo que una vez habían sido eran sus conmovedores ojos azules, que rebosaban humanidad. Esos no habían cambiado, seguían siendo suyos. Pero en todos los demás aspectos se había convertido exactamente en lo que temía, y de hecho era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Sus rodillas se doblaron cuando su mundo comenzó a cerrarse. Su alcance se hizo más estrecho hasta que se encontró en la oscuridad total, en una espiral de visiones de su pasado de sí mismo,
cómo había sido una vez, antes de convertirse en un monstruo, antes de convertirse en la bestia.